Víctor, Marco. he colocado 3 anuncios a la salida de sus casas. Ah, sí vi uno. ¿Sí? Pero decía Beto, Ajá. ¿por qué? Y yo no vivo ahí. Es que necesitas leer los otros 2. Ah, ¿y qué dicen los otros 2? Bueno, el siguiente en orden dice no dejas de. Ajá. Y el otro. El tercero es hacer pendejadas. Me queda claro. Sí. Claro. Es Era una petición. Sí, es una gran Pero- pregunta, sí. Beto. No entiendo por qué siempre el pedo es conmigo. ¿Por qué será? Nadie le entiende. Pero mira, se soluciona. De hecho, me editaron la última palabra. Está escrita con caracteres así. Tiene una P enorme, luego signo de números y una... Yo pensé que era una cuenta de Twitter porque empieza con arroba. Ajá, sí. Arroba gato Sí, y luego asterisco. Está bien, no me importa, güey. ¿no? No vamos a solucionar ningún caso, güey. Eso ténganlo por seguro, güey. Ok, no, está bien. Bueno, Me veré obligado entonces a tomar medidas más radicales y prenderle fuego a tu casa. eso apaciguará nuestra rabia interna. Bueno, eso haría interesante este programa por una vez, güey. Por una vez. Por una vez. ¿Ves? Y esa es la razón por la cual, así... Nos vemos en el hospital. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Toot toot tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot toot tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión estamos con ustedes. Marco Antonio Santiago. José Ramón Sánchez. Un perro que anda ahí atrás. Roberto Chévez. No lo decías, ¿tú eres el perro acaso? Y Víctor Hernández. Y vamos a hablar de la película 3 anuncios por un crimen. También conocida como 3 anuncios a las afueras o 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Del director Martin McDonagh, a quien la mayoría de ustedes son cinéfilos, ya ubicarán por 2 películas anteriores. La más famosa de ellas, Seven Psychopaths, 7 psicópatas y un perro, le pusieron aquí en México. Gran peli. Una muy buena película. Algunas personas también vieron en Brujas, o Parados en Brujas, como lo pusieron en español. Y algunos ubicarán a McDonagh como cineasta por Six Shooter, su corto ganador de Oscar de 2008, si mal no estoy, 2007, por ahí es el premio de la Academia de su cortometraje de ficción. No, Entonces, eso sí no sabía. probablemente por ahí lo identifiquen. Puede Y ser. si no, están todos los que lo identificamos como dramaturgo. Hablaremos un poquito más de eso adelante. Ujú. Y pues sí, no le han faltado reconocimientos ni menciones de reconocimiento a esta más reciente película de McDonagh, Sí. 3 anuncios a las afueras. La más seria competencia de Guillermo del Toro y No. ¿Y The Shape of Water? Yo consideraría que The Shape of Water es la más seria competencia de Three Billboards. Tú chécalo en el número de Fíjate. nominaciones. Uno Sí, tiene 7, sí, el otro tiene ¿Y 13. eso qué? Pues, ¿qué? Es la más seria competencia, o sea, pero Three Billboards no el- iba a tener nominaciones en técnicos y... en la derrotar es The Shape of Water. No es 3 anuncios afuera de... Bueno, pues una vez que lo vean, pues la gente va a decir, Sí. bueno, que la gente diga, ¿no? Pero pues yo ya las vi las dos y en las categorías donde compiten ambas, creo que Shape of Water no tiene nada que hacer. Por eso es que voy a quemar tu casa, ¿te das cuenta? Bueno, pues justamente entremos a platicar de la peli. Ujú. ¿Les parece si hacemos una sinopsis, Beto? Me parece Yo bien. te veo muy ansioso. ¿Qué te No, parece el si sobre tú das nunca ha hecho sinopsis? una. ¿Cómo ves, Banzo? Pues yo veo más ansioso a Beto, pero... Pero no por las razones Ajá, indicadas digo, en el micrófono. Sí, no quiero que este programa cuando lo pase a mis familiares y amigos terminen pensando mal de lo que decimos en este programa. Pero básicamente podríamos, para no entrar en spoilers, o se va a decir spoiler en este Sí, no, programa. la intención es que sí. Sí, Digo, para quienes nos hayan escuchado y quienes nos vayan a empezar a escuchar ahora, hablamos con spoilers de las películas. Bueno, sería el primer programa en que no lo hagamos. ¿verdad? Bueno, podríamos resumir la película que una mujer, que es Mildred Haynes, ujú. interpretada por Frances McDormand, pierde a una hija y me parece que de una manera bastante Sórdida. traumática, Fuerte, sí, violenta.
Han pasado los meses, no se ha hecho justicia, bueno, desde la perspectiva de este personaje no se ha hecho justicia, y de repente decide colocar 3 anuncios altamente provocadores a las afueras del lugar donde vive, que sobre todo es un camino que ya tiende a usarse poco, pero pese a eso causan un impacto tremendo en toda la comunidad, porque uno de esos anuncios va dirigido o tiene un cuestionamiento hacia el jefe de la policía, que es un personaje bastante querido, de bastante buena reputación en el pueblo, y esto provoca una serie de acontecimientos que pues van a tener que ver mucho con la venganza y pues todos los sentimientos alrededor del exigir justicia y las repercusiones o la toma de decisiones que implica hacerse justicia por propia mano o intentarlo en este caso. Y con esa premisa que en apariencia es tan sencilla, se logra una peli muy buena. Se logra una película muy potente. Eso es lo primero que creo que tenemos que mencionar. Lo que ustedes van a ver a continuación es una película que prácticamente no le da descanso al espectador. Sí. O sea, tiene un gran ritmo dramático. Avanza. Nosotros brincamos de un conflicto a otro conflicto. Tiene personajes maravillosamente desarrollados, tiene personajes muy, muy bonitos. Tiene una de esas grandes claves de todo buen guión, que es sus personajes evolucionan, cambian. No son personajes que arrancan de una manera y terminan de la misma manera en la película. Eso, por ejemplo, es de agradecerse, es complicado verlo. Ya McDonagh lo había demostrado, es un gran creador de personajes, porque aparte trabaja con sus propios guiones, trabaja con cosas que él mismo escribe y conoce muy bien. Y en esta película creo que lo más destacable es que entramos a verla y salimos sin habernos aburrido. Yo no sé si haya gente a la que le guste o no, o habrá gente a la que diga, me pareció una historia tonta o una historia trivial o una historia muy desagradable, pero lo cierto es que es una película que no te permite descansar, te entretiene muchísimo y es visualmente muy, muy enganchante. Yo para empezar diría, o sea, lo que más me sorprende de esta película es, bueno, en el tenor de los spoilers, yo creo que es la mejor película que he visto donde no hay donde no pasa absolutamente nada. O sea, es la primera película donde el tema es aparentemente aquel objeto de detonante de la historia, aparentemente es algo que no va a llevar hacia mucha profundidad en cuanto a exploración por parte del director. Y sin embargo, pues se logra un gran resultado, ¿no? O sea, al final, al parecer no pasó nada. ¿Te parece? Sin embargo, pues sí, o sea, yo creo, bueno, sí, vamos a spoilear, ¿o no? Lo que yo diría en todo caso, digo, ya se menciona que siempre en Toma 3, para poder discutir las películas con comodidad, al menos tenemos que decir... Pues, claro, bueno, mira, lo diré de esta manera. Uh-huh. La película termina justo donde empieza. O sea, no pasó absolutamente nada. Sí hubo cambios en muchos personajes, sí hubo una como aceptación de los hechos finalmente, que es creo yo lo que construye un buen guión, más allá de que ocurran cosas muy graves. Finalmente los personajes se dan cuenta de que pues la vida tiene que seguir adelante, ¿no? Y pues bueno, algún otro pues se redime dentro de la historia, ¿no? Pero yo creo que si al final dijéramos, ok, ya quitamos los 3 anuncios, aquí no ha pasado nada, si es cierto murió alguien, pero por circunstancias totalmente ajenas a lo que los 3 anuncios pudieran haber provocado, y pues en ese pueblo no ha pasado absolutamente nada, ¿no? ¿Seguro que no? No, yo creo que no. O sea, yo estoy completamente convencido de que sí, de que pasan y que pasan muchas cosas, pues. O sea, entre otras muchas, el pueblo es confrontado con lo que opina con respecto a ciertas cosas, pues. O sea, lo dicen a lo de la película. Caray, es tan sencillo como que si es una cuestión de que pasan cosas como que la policía
por lo pronto por uno de sus integrantes, decide golpear a un civil por nada más allá que su capricho, eso tiene que ser un escándalo. Le prenden fuego a la comisaría, eso tiene que ser un escándalo y tiene que impactar dentro de la historia. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero en cierto modo, por ejemplo, esta escena donde el personaje Sam Rockwell va y pues prácticamente golpea hasta quedar medio muerto. El pobre personaje que administra este lugar de donde publican los anuncios. Después de ver esa escena, dices tú, pues el pueblo debió haber de algún modo dicho, estoy de acuerdo con él, no la manera en que lo hizo, pero estoy de acuerdo con él, o sea, como en muchas otras cosas. Gracias a este individuo, prácticamente no murió en paz nuestro respetable jefe de la policía, ¿no? Entonces, eso es lo grandioso de esta historia. O sea, la causa que defiende Frances McDormand es totalmente válida. O sea, Mildred quiere justicia para su hija que fue violada de manera brutal a unos metros de su casa. Entonces, en medio de la noche. Entonces, pues es algo con lo que todo espectador se va a identificar y que considera que es una causa totalmente noble que debe de algún modo ser atendida, ¿no? Y bueno, desde el mero inicio de la historia, la premisa como es planteada es, estamos viendo una villana para el resto de los habitantes de ese pueblo, ¿no? O sea, el planteamiento de Frances McDormand es, voy a confrontar a la sociedad con la que vivo, porque todos están haciendo la vista gorda con algo que es una verdadera injusticia, de manera totalmente pues salida de proporción, ¿no? O sea, aquí alguien debió haber investigado hasta sus últimas consecuencias y llegar hasta el culpable mismo de lo que ocurrió aquí, ¿no? Y no, o sea, el pueblo en realidad está a favor del personaje Woody Harrelson, el personaje del jefe de la policía, ¿no? O sea, en ningún momento, todo el tiempo le dicen, el mismo dentista o otros personajes de ahí mismo del pueblo le dicen, es válida lo que tú demandas, pero en la cuestión de los anuncios no estamos contigo, ¿no? Entonces, yo siento que McDonagh le da tanta dimensión al personaje de McDormand como que entendemos que el personaje para el resto de esa población es una villana, no es realmente alguien que persigue una causa justa, ¿no? O sea, ella lo único que quiere es ver arder al mundo porque su hija murió, ¿no? Yo lo siento así. Sí, yo entiendo que esta película está mucho más centrada en los personajes y en la evolución de ellos, como dices, Marco, que en la resolución de lo que aparenta ser el conflicto central, que es el asesinato y la violación de la hija del personaje de McDormand. Y creo que eso es a lo que te refieres tú, Beto, en el que los anuncios se ponen por una razón, por un crimen que al final no es resuelto, entonces como que no tenemos esa satisfacción como espectadores de ver que el crimen se resuelve, pero pues al final nos queda claro que la película no estaba interesada en que ese crimen se resolviera, sino más bien en lo que ocurría en el interior de todos los personajes, incluyendo aquellos que en principio parecían ser secundarios, como el de Sam Rockwell. Sobre todo el de Sam Rockwell, que creo que es sintomático de la película. Fíjate que ahí yo difiero con ustedes dos. A mí me queda la impresión de que McDonagh utiliza esta historia como un mero pretexto para cuestionar otras cosas que son más importantes. Una de ellas es algo que existe actualmente, que para lo cual somos todos los días nos vemos enfrentados a ello, que es justamente la línea de todos simpatizamos con los crímenes, pero no todos simpatizamos con aquellas personas que hacen causa de los crímenes y que los convierten en una campaña, los convierten en un fenómeno, ya sea mediático, publicitario o político, que es algo que ocurre todo el tiempo. En este caso, McDonagh juega con la idea de que hay un crimen, pero él mismo plantea algo y lo dice por boca del personaje de Willoughby, por el personaje que hace Woody Harrelson, por el sheriff jefe, ¿no? Este es uno de esos casos que no se pueden resolver. Sí. Es un pueblo muy chiquito, sí. Y si alguien del pueblo fuera el criminal, es altamente probable que terminara ocurriendo otra vez y fulano cometa un error y lo atrapemos. Pero ¿qué ocurre si el criminal es alguien que pasó por el pueblo, mató y luego se fue? Y no dejó pruebas, no dejó detrás ningún material para investigarlo.
o sea, lo que dice es, este es el tipo de crímenes que, pues lo que confías en que se resuelva, se van a resolver por medio de la suerte. Y eso es lo que el personaje de Frances McDormand, Mildred, no entiende y no quiere aceptar. Y es muy personal y es muy aceptable que no lo entiendas a nivel personal. El de, tú estás enfrentado a una desgracia y tú lo que dices es, ¿por qué el mundo no me hace justicia? Porque el mundo no puede hacer justicia, no te puede hacer justicia. En este planteamiento en específico, ella hace un reclamo que molesta a todo el mundo, que es el reclamo de ¿por qué no ha pasado nada? Y es el de, pues es que sí ha pasado, pero nos enfrentamos a una situación, o sea, yo no puedo hacer otra cosa. A lo largo de la película, McDonagh incluso conjura algo que es muy macabro, que es señalar que en realidad todo dentro de lo que se debate Mildred es un infierno de auto castigo. Ella se siente culpable, Sí, pues, o sea, sí. tiene una escena gravísima y durísima dentro de la película, en donde su hija le dice, espero que me violen, y ella, pues yo también lo espero, ¿no? Que creo que indica perfectamente cuál es el demonio contra el que el Mildred está luchando. El demonio de mi vida era más o menos aceptable, más o menos lógica, o más o menos interesante, o más o menos normal. Y de repente me enfrenté de golpe a esa vida saltó en pedazos frente a mis ojos. Y absolutamente nada más importa. En ese sentido coincido con Beto. El personaje de Frances McDormand está planteado como un villano. Está planteado como alguien que se pone en contra del mundo simple y sencillamente porque siente que el mundo le debe algo. Y es exactamente lo mismo que otros grandes villanos creados para la pantalla, a los cuales podemos entender, pero con los cuales en el fondo no podemos simpatizar del todo, con los cuales no nos podemos igualar, porque entendemos que esa persona no está haciendo las cosas como se supone que se tienen que hacer. Si lo expresas dentro de la sociedad como una parábola, esto es el de la persona que dice, mataron a mi hijo y quiero que se resuelva el crimen instantáneamente. Y si el crimen no es posible de resolver instantáneamente, la otra persona dice, no me importa, lo que quiero es que se resuelva. Sí, pero ¿y si no se puede? Entonces es culpa de todo el resto del mundo, es culpa de las autoridades que no satisfacen mi petición. Esa es la confrontación más fuerte que tiene la película, de ahí que yo piense que en realidad no es una película que trate sobre nada, sobre todo tomando en cuenta que tenemos grandes autores que son expertos en hacer ese tipo de cine. O sea, ustedes mismos han mencionado en varias ocasiones a cineastas de este juego, como Wong Kar-wai, que son tipos que construyen a partir de una anécdota mínima y aparte de muy poca acción, películas maravillosas. En esta me parece que sí hay un motor y que la película sí apela a una gran cantidad de cosas que ocurren. Efectivamente, al final te puede dejar como el vacío de ¿y esto para qué sirvió, no? O sea, ¿esto qué sentido tuvo? Y creo que con la escena final McDonagh da el mensaje, es como... Eso no era lo importante. Ajá, lo que nos queda es pues empezar a chambear en este sentido, ¿no? Vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo ahí entonces me voy por cuál es el gran logro de esta película, ¿no? O sea, McDonagh, el mismo McDonagh reconoce que alguna vez viajaba por Florida y vio unos anuncios de la misma población civil demandando que se solucionaran casos que no habían sido solucionados por la policía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues él decidió construir una historia en torno a eso, pero a partir de construir esto desde la trinchera del ciudadano promedio, ¿no? O sea, decir, bueno, es el ciudadano que normalmente es quien recibe los golpes de la violencia y la inseguridad y finalmente no tiene posibilidad de que su caso sea resuelto, ¿no? Uh-huh. Y no va a ser resuelto, ¿no? Entonces él decidió como reto construir la historia a partir de desde esa perspectiva, ¿no? Entonces... qué bueno que no nos visitó. No, sí. Qué bueno que no nos visitó aquí en México. Pues sí, o sea, digo, finalmente si un día cruzara la frontera y viniera, se adentrara ni siquiera mucho, uh-huh. Encontraría toda una serie de elementos uh-huh. ricos para poder construir historias, ¿no? Uh-huh. Con una gran justificación, ¿no? Y aquí... él, a partir de algo totalmente promedio, por decirlo de algún modo, algo común, o sea, que es la demanda de alguien que sufrió una injusticia grave, pues construir una historia en torno a ello, ¿no? Uh-huh. Y la historia es genial, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, el guión que construye McDonagh es impecable, creo yo, o sea,
en cuestión de Óscares, yo creo que, no sé, creo que me falta ver una o dos, pero yo creo que no tienen competencia. Shape of Water no tiene nada que hacer contra este guión. O sea, es un guión que desde el mero inicio, desde la secuencia inicial, ya te está diciendo demasiadas cosas. Y a partir de ahí, el guión va planteando cada situación de una manera tan argumentada, tan justificada, tan interesante, que el espectador no le queda más remedio que dejarse seducir por esa historia y continuar con ella y ver hacia dónde va a solucionarse, ¿no? Entonces, hay que ver los caprichos de la academia, porque, por ejemplo, McDonagh ya tuvo otras nominaciones. Tuvo una nominación de guión por Seven Psychopaths y tampoco se la dieron, ¿eh? Entonces... pero yo creo que este guión es superior a Seven Psychopaths y en Brujas. Sí, en Brujas, fíjate que me gusta, pero no me parece tan buena película. Siete Psicópatas me gusta muchísimo. También aquí tendríamos que mencionar algo que creo que estamos dejando para el futuro, que es McDonagh no es ningún novato, pues, o sea, es un tipo con una enorme experiencia fabricando argumentos, ¿no? Yo entiendo que fabricar un argumento para cine es completamente diferente de que fabricar un argumento para la escena, ¿no? Un argumento para teatro. Pero el tipo tiene, como ya ganado, una tremenda experiencia fabricando o creando personajes, creando líneas argumentales históricas que son interesantes para la escena. Aparte de todo, McDonagh es un tipo muy incómodo, es un tipo muy controversial. Como buen irlandés bilioso, es un tipo muy controversial. Entonces, ahí podría estar su talón de Aquiles desde el punto de vista meramente político para la academia. Es un cuate que le puede pasar lo mismo que a Villeneuve, le puede pasar lo mismo que a otros escritores, que ahí están presentes, siempre están nominados, pero a la academia no le gusta premiarlos. Bueno, yo no puedo creer que un director se aboque a escribir la historia que va a llevar a la pantalla, obtenga un gran guión y dirija esa historia, la dirija de una manera, pues no voy a decir impecable, pero sí la historia está... yo creo que está muy bien empatada con ese guión y que no se ha nominado a Mejor Dirección. O sea, a mí no me cabe en la cabeza eso, ¿no? O sea, las otras direcciones deben ser muy superiores para que esta dirección ¿sabes no qué logre creo una también nominación? tiene que ver allí? Que mucha gente ve en más de un sentido, y todos los que vayan a ver la película lo notarán, sobre todo todos los cinéfilos como un poquito más conocedores de la obra. Esta obra tiene un referente instantáneo para todo el mundo, por su musa inicial, por su musicalizador, por la manera en la que se desarrolla el guión. Esta es una película que es claramente germen de los Coen, y ese tal vez sea el problema, que la gente la ve como un pequeño honguito que le crece al gigantesco árbol Coen, y tal vez por ahí es por donde digan, no, pues este no es un director que tenga una voz propia, o es un director que se quiere parecer, lo que quiere hacer es una película como las películas de los Coen. Entonces, tal vez por ahí es donde no le haya gustado a la academia y hagan, pues, para eso nomino a los Coen, ¿no? O sea, me evito problemas. Y sin embargo, me parece que esta peli tiene, o sea, sí tiene su voz propia y que se nota mucho en el manejo de las tonalidades, como de los estados de ánimo de la película, porque puede pasar de una escena en la que hay una cantidad morbosa de violencia física a otra que es prácticamente chusca, o sea, de un humor que es casi físico, de una escena en la que Frances McDormand está amenazando con una botella a su ex esposo y a su nueva pareja, y de repente el personaje de la nueva pareja es gracioso y te saca risas, y entonces juega completamente con esos claro. como con esos tonos de se da el lujo de meter chistes en momentos donde uno piensa que no deberían estar, sí, y que funcionan sin que sea una comedia como tal. Pasan un chorro de cosas trágicas, pero está cargada de humanidad. O sea, a mí esa es una de las cosas que más me fascinó de esta peli. Sí, de hecho, por ejemplo, incluso en esta misma escena, ¿no? Que es con la misma novia del ex esposo de la protagonista, que está a punto de golpear a la esposa, el hijo lo amenaza con un cuchillo y justo entra la esposa pidiendo entrar a hacer del baño y entrometiéndose, ¿no? Que es como un humor pues un poco involuntario, ¿no? Pero ese es el tono Coen.
Ese es el tono, y es un poquito también el tono Tarantino, y que aparte McDonagh reconoce como influencias cercanas de su cine, pues, o sea, es incluso un poquito el tono del primer Guy Ritchie, de Lock, Stock and Smoke and Barrels, pues, o sea, es ese tipo de cine, Claro. y ahí es donde estos tipos lo huelen. Pero lo mejor logrado por los Coen, digamos Fargo, entre otras Barton cosas, Fink. radica en su gran manejo del humor negro, Ujú. ¿no? Y aquí no es tanto el Sí, tono no de la es historia, ¿no? enteramente humor O sea, negro, es- diría yo, ¿no? es- Para mí es indicativo, por ejemplo, de la escena de humor negro. O sea, lo que pasa es que es donde los Coen son extraordinariamente sutiles. McDonagh parece que es menos sutil. O sea, donde los Coen son un bisturí, McDonagh parece más bien como un martillo. Tiene la escena que es para mí la que pinta el tono muy de cómo está la película, de cuál es la temperatura de la película, donde Sam Rockwell está completamente vendado, es irreconocible, y el tipo el publicista al que acaba de darle una golpiza está en la cama de junto, completamente golpeado y también vendado. Esa escena que arranca con él ofreciéndole un trago, luego el otro tipo pidiéndole perdón, luego el otro cuate reaccionando de manera rabiosa e inmediatamente sirviéndole un vasito con jugo. No sé a ustedes cómo les haya pasado. A mí en la sala de cine ocurrió que yo me empecé a reír y empecé a ver que había una mitad del público que se estaba riendo con la escena del hombre vendado y esta escena muy violenta, y había una mitad del público que estaba completamente incómoda con la escena. No se sentía grata y sentía que no debía reírse de eso, pues, que es como reírte de No, chistes pues, yo la sentí como una escena de redención, o sea... Pero es una escena que te parece chistosa, aparte por cómo está Rockwell le parece Claro. una momia. Entonces, se supone que eso, Claro, pero si estás muy acostumbrado al slapstick, como que te ríes, ¿no? Claro, Así de, fulano pero, está súper pero vendado. yo creo que esa escena está muy bien colocada en el guión para el No. personaje Sam Rockwell. Sí. O sea, al grado de que dices tú, justo aquí, es donde el personaje abrió los ojos y se dio cuenta de lo que era. Ujú. ¿No? Y el personaje cambia en un instante, en un segundo. ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, la importancia que tiene esta escena para un personaje cuando parece estar contada en un chiste de niño que no tiene brazos y se cae del columpio. ¿no? Ajá, Que sí, crees a sí, dónde sí. vas tú. Ajá, justamente es como una escena de ¿qué es más gracioso que un bebé muerto? Un bebé muerto disfrazado de payaso. No. Y es así como, hijos, no debo reírme de estas cosas. Es un humor muy, muy negro. Es un humor que no debería de causarme ninguna gracia. En este asunto, y por eso te digo que yo lo sentí así. Estaba la mitad del público, entre la cual puedo incluso considerarme, puedo colocarme. Esta mitad de público más bobalicón, más tontorrón, que cuando ve a una momia, inmediatamente se remite a la pantera rosa vendada en una sala de hospital. Y pues empiezas a reír, ¿no? De, ¡ay, qué gracioso!, ¿no, fulano? Luego ves la ironía de estar junto al tipo al que acaba de darle una golpiza, que está tratando de ayudarlo porque no sabe que es él, porque para él es simplemente otra persona lastimada. Y eso demuestra cómo es el otro personaje. Es una persona empática, pero aparte como superficialmente empática, que es lo que se plantea dentro de la historia, ¿no? O sea, el publicista es un tipo que lo que pretende es caerle bien a todo el mundo. Es un vendedor de pueblo, entonces tiene que caerle bien a todo el mundo. Y lo único que a él no le agrada, lo único que no le gusta es la autoridad. La autoridad es lo que le molesta. De hecho, al personaje al principio acepta perfectamente poner los carteles solo porque sabe que molestan a la autoridad. Cuando la presión del pueblo viene en su contra es cuando el tipo ya se arrepiente. Pero es evidente que es un cuate que le gusta caer bien a todo el mundo. Ese personaje también tiene en ese momento una circunstancia de encuentro muy dura, que es mi máscara de buena onda, mi máscara de caerle bien a todo el mundo, no evitó que me dieran una golpiza y me aventaran por la ventana de mi propia oficina a la calle. Ahora que fulano está aquí, se ve que hay una lucha interna de este personaje también por él. Podría yo apuñalarlo en este momento y el cuate no podría defenderse. Está momificado allí, pero también él entiende cómo son las cosas. Sabe que no puede hacer eso, sabe que no puede defenderse, que cada uno de ellos tiene como su lugar. Entonces, esa escena, te digo, superficialmente yo entiendo por qué me dio risa a mí, pues, o sea, yo me río de los chistes más bobos del mundo. Entiendo por qué la mitad del cine no se sentía cómoda riéndose con esa escena, porque la ve como algo muy duro, efectivamente como algo que representa un personaje que evoluciona y que cambia de manera muy, muy efectiva.
Y esta confrontación es lo que hace interesante esta película. No es el único momento así. La película está llena de esos brillantes momentos. La confrontación entre Willoughby y Mildred, sentados en los columpios, los increíbles diálogos que tiene Sam Rockwell con su mamá. Sí. Esta escena tensísima que tiene Mildred, que tiene Frances McDormand con este hombre que podría o no ser el asesino de su hija, que entra a la tienda, son todos momentos brutales, pues, desarrollados de una manera muy, muy curiosa y muy, muy efectiva. O sea, sí está la película llena de esos momentos, y eso es lo que hace que la película no te deje descansar. Claro. Brinca de una escena a otra escena, a otra escena, a otra escena, y lo que tú ves es tal vez el personaje más simpático, el personaje que mejor te cae como de inicio, es Willoughby, es Woody Harrelson. Parece ser una buena persona, ¿no? Y hay un momento en la película, al principio, cuando se plantea por qué ella pone los anuncios, en que tú estás de acuerdo con ella. Dices, sí, que pida justicia. Y luego cuando te das cuenta de contra quién lo hace, contra el simpatiquísimo jefe de Willoughby, te quedas pensando y, no, sí, que los quite. No manches, ¿no? O sea, es un hombre que se está muriendo. ¿Por qué le hacen esto? Y la película juega contigo. O sea, de repente, a mí me pasó, estás completamente en contra de Sam Rockwell, te molesta el personaje de Sam Rockwell, dices, este es un palurdo, güey. Que le dé su merecido. Ajá. Y por ejemplo, conmigo tiene un detallín inicial que hace que, o sea, el tipo me cae mal, pero inmediatamente digo, bueno, pero no puede ser tan mala persona. El tipo está leyendo cómics. Sí. Es un palurdo, pero es un palurdo... Bueno, tú eres una mala persona, Ajá, ¿o eso qué? güey? Ajá, sí, es un palurdo, pero medio infantil, ¿no? O entonces dices, mira, es un palurdo, pero le gustan los cómics como a mí. Eso hace que no sea tan malo. Y como eso están muchos detalles, los personajes están construidos de manera maravillosa gracias precisamente a estos detallitos maestros de un cuate que tiene muchísima experiencia, muchísima lona recorrida a nivel dramático, a nivel escénico. Pues el tipo sabe cómo crear personajes. Y que además encontró prácticamente a los actores y las actrices perfectas. No, yo creo que es un gran casting. Ajá, sí. Grandes interpretaciones. Sí, todos los personajes, hasta los muy menores, o sea, realmente tienen una gran aportación a la historia. Sí, ¿no? O sea, no en balde tiene las nominaciones de actor de reparto o de actor en la ¿Dos? supporting cast. Los Desde dos, hace- ¿no? Los dos. Creo que, ¿cuál fue la última? ¿Bugsy? ¿Fue la última que recibió Debe dos ser. actores de reparto? De la Sí. misma película. Y pues sí, o sea, yo aquí cito nuevamente a la mamá del personaje Sam Rockwell, que es quien está atizándole el fuego a este personaje toda la vida, de ser racista, de hacerse justicia por propia mano, de ser un policía dueño y absoluto del pueblo, diciendo, pues bueno, todos aquí vamos a hacer lo que querramos, porque estamos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues, ese es un gran personaje. Incluso la novia del ex esposo de Y el Frances ex esposo, McDormand. incluso el ex esposo es un tipo muy Ajá. tétrico, pues, o sea, tiene dos escenitas nada más en la película, pues maravilloso. Peter Dinklage. Peter Ajá. Dinklage está muy bien. Sí. Sí, que No es una gran actuación de él comparado con lo que ha hecho en otras cosas. Pero sí le vemos una ternura y como una nobleza que no suele tener. De pronto él siempre es como muy duro, no sé. Sí. No siempre. Pero- ¿Tú has visto esta de...? Supercan. No, la caricatura. No, tiene una película en donde van él y otros amigos a hacer a reunirse en un bar para brindar por un amigo muerto. Ah, no. Es una película muy, muy bonita. Ya. Ahorita se me escapa el nombre de esa película. Sí. Pero, por ejemplo, es una gran historia y allí Dinklage muestra una gran profundidad y una gran humanidad. Sí, pero Sí, efectivamente, todos estamos acostumbrados a Tyrion Lannister y por eso es que lo Y tenemos. algunos similares. en- Claro, en y ahí esa imagen. pero ahí él es un protagonista, o sea, no va a tener la dimensión que tiene acá. Sí. Ahora, lo que yo siento que hizo un gran casting es que a todos los personajes de la historia, y los actores que interpretan esos personajes, o sea, tienen una profundidad que no suelen tener con sus personajes, ¿no? O sea, Sí, a Woody Harrelson sueles verlo en papeles de villano, ¿no? O sea, y aquí no es un villano, o sea, es alguien que es noble, ¿no? Sí. Entonces, desde el momento en que tú dices, Woody Harrelson,
ya sé que este va a ser el sheriff hijo de puta, ¿no? Ujú. Y no es cierto, o sea, en realidad él viene y desde sus primeras líneas te das cuenta de que él es honesto con lo que está diciendo. O sea, él está diciendo que es un caso que no tiene solución. Y no porque no tenga solución, porque la autoridad no quiera resolverlo. Es porque es imposible resolverlo, ¿no? Entonces, tú le crees totalmente lo Sí. que está diciendo. Y el personaje es consistente con eso a partir de ahí. Entonces, pues, yo creo que ese giro, el director de casting, entre el director de casting y el mismo director, se logra gracias a que escogieron actores que realmente le iban a dar esa profundidad a cada personaje, ¿no? Entonces, tú no te puedes dejar llevar por la primera impresión, porque sabes que en algún momento Sí. en la historia eso va, o desde la misma entrada del personaje, te va a dar otro perfil de él, ¿no? Un No, perfil bueno, muy y no solo distinto. él. O sea, está el caso de Sam Rockwell. Todos estamos acostumbrados a un Sam Rockwell muy sesudo, muy parlanchín, muy articulado. Incluso, si ustedes lo recuerdan, ya tuvo su participación en el universo cinematográfico Marvel como Justin Hammer, este vendedor de armas, que es la competencia de Tony Stark, es el Tony Stark región 4. Sí. O sea, ya estamos acostumbrados al Sam Rockwell de The Moon, Ajá. estamos acostumbrados al Sam Rockwell de ese tipo de películas, y aquí lo vemos interpretar un personaje fuera de sus tradiciones, pues fuera de sus típicos personajes. Es un palurdo, medio tonto, incluso contrastémoslo con el anterior personaje de Rockwell en Siete Psicópatas, pues, Ajá. que es como el amigo medio atrabancado de Colin Farrell que está tratando de ayudarlo. Hay cierta relación como temática entre los dos personajes, pero este es bruto como un tabique, Sí. pues. Y es fantástico ver dónde empieza y dónde termina. Tan solo, por ejemplo, en sus diálogos, que al principio parece que su personaje va a ser como el comic relief, ¿no? Ajá. Así como ese monito que está ahí para decir cosas que te hacen reír a ti como espectador. Y al final nos damos cuenta que la evolución de su personaje es la más conmovedora casi. Bueno, la de él y la de Frances McDormand son las dos más conmovedoras de la película, lo cual es como una sorpresa muy refrescante y fantástica. Sí, Dígame- sí. perdón. Bueno, complementando un poquito esto, creo que sí me queda un poco la sensación en ese momento al final de decir, híjole, sí me hubiera gustado ver a lo mejor que esto se resolviera. Incluso las personas que estaban cerca de mí decían, híjole, no me gustan cuando las pelis no tienen una resolución, ¿no? Ajá. Pero como meditándolo después y pensándolo un poco más, lo que tú decías hace rato, creo que es una película muy humana y creo que nos deja a lo mejor esta elección, ¿no? O dentro de nuestra cabeza, nuestro mundo, qué es la resolución que dan los personajes, ¿no? Si a lo mejor en el camino se cuestionan, oye, ¿y esto estará bien? Pues quién sabe, lo podemos seguir decidiendo, ¿no? Ujú. Porque incluso, o sea, creo que es una película que a mí, quizás por el contexto en el que estamos viviendo, me genera mucha empatía. Ujú. Porque por momentos lo piensas y dices, o sea, si yo estuviera en una situación así, qué complicado, ¿no? Y, o sea, sabiendo de casos de personas que han tenido que llevar casos de asesinatos y que no se les hace justicia, los han tenido que llevar a tribunales internacionales de derechos humanos, Sí. la entereza que deben tener esas personas para no perder el ánimo después de 10 años de una batalla legal en un tribunal internacional, pues es complicada, ¿no? Entonces, creo que a mí me genera mucha empatía el personaje de Mildred Haynes, Ajá. como pues al final a lo mejor sí hay una especie de aceptación, pero al mismo tiempo me genera mucha empatía porque siento que es algo que podría pasarnos a cualquiera, ¿no? Y justo lo que mencionaba un poco Marco al principio, de repente, pues por algunas pues, experiencias que he tenido, de repente las personas, veámoslo por ejemplo en Twitter, ¿no? Un caso de maltrato animal, y me voy a salir un poquito del tema, lo que quieren es que inmediatamente ese perro esté a salvo, ¿no? O sea, como que llamémoslo así, la gente quiere ver sangre, ¿no? En cuanto ven un crimen, una cosa así, quieren ver un detenido, quieren ver la resolución, ¿no? Y a veces, o sea, si no nos pasa, pues es fácil aceptar que la resolución no va a llegar inmediatamente, pero cuando es cercano, pues obviamente queremos la sangre, ¿no? Queremos ver algún detenido, algún culpable, que se haga justicia de cierta manera. Y en este caso, pues, o sea, estar en los pies de ese personaje que no encuentra justicia debe ser complicado, pero creo que también o sea, pensando en que, bueno, esa película no tuvo un final, pero, o sea, pero creo que también está la otra parte en la que dices,
bueno, no a lo mejor no hubo justicia, pero se te explica por qué no está pudiendo ver, pero, o sea, creo que debe ser complicado poder aceptar uno que no se le va a poder hacer justicia, al menos rápidamente, o de una manera rápida. Pero creo que ya se me fue un poco el punto encima. Pasó un avión y me distraje. Sí. Pero, o sea, creo que es pasó ni uno. una película que sí genera mucha empatía, que me parece pues muy bonita y que a lo mejor, pese a no tener un final y a lo mejor no quisiera tanto con Beto en que no va a ningún lado, o sea, creo que toca muchos otros temas y desarrolla muchas otras cosas que al final creo que son muy cercanas, o sea, pueden ser muy cercanas a toda la gente que tenga una tragedia así. Sí. Bueno, yo no he dicho que no la película no vaya a ningún lado. O sea, yo lo que he querido Lo tratar que de dijiste decir es que no pasa nada. es que aparentemente no pasa nada y pasa todo. O sea, en el gran logro de McDonagh es que tomó un tema que podría ser la historia de la nota roja de cualquier periódico, de cualquier ciudad, ni siquiera de una ciudad grande, y decir, a partir de esto vamos a hacer una gran historia, ¿no? Nos tienes ciscados, amigo. Es y por eso que reaccionamos así. Y todo está en los detalles, o sea, no nos vamos, o sea, si alguien supiera de una nota de lo que pasó en un pueblo donde ocurren todos los hechos que ocurren en esta historia, pues pasaría como una nota cualquiera de un día de nota policíaca de un periódico cualquiera, ¿no? O sea, no pasó nada. O sea, Una vez mujer, más, sobre todo aquí en México. Una Sí. mujer Sí. puso, o sea, decidió denunciar a la falta de acción de la autoridad, puso un anuncio que financió con sus propios recursos, demandó lo que quería, la autoridad la confrontó, pero no pasó nada. La ¿no? obligó a quitar sus anuncios. Exactamente, y ya, eso fue todo, ¿no? Esa es toda la experiencia y no hay solución al caso, pues, ¿no? Esa es toda la historia de McDonagh. Sí, ¿no? sí, sí. Y lo grandioso aquí es como nos metemos en cada personaje y en cada uno de los resquicios que tiene esta historia, ¿no? Que aparentemente no tendría por qué pasar nada ahí. Sin embargo, están pasando demasiadas cosas, ¿no? Ujú. Yo me adelanto y me atrevo a decir que esta película no tiene competencia y va a ganar Sam Rockwell el Oscar, lo va a ganar Frances McDormand. McDormand. En realidad no hemos hablado mucho del personaje de Frances McDormand, pero su actuación es espectacular, o sea, Sobre todo, sí. Mira, yo creo que lo estamos guardando para cuando vayamos a hacer nuestras apuestas, ¿no? Porque, bueno, ahorita la única que creo que las que me faltan ver a mí son la actuación de Saoirse Ronan en... yo ya la vi, no en tiene nada Lady que Bird hacer con y Frances ¿Cómo se McDormand. pronuncia su nombre? Saoirse. ¿Saoirse? Circe ¿No era Ronan. como Circe? Circe. Es como Circe Circe Ronan. o Circe. Sasha. Ok. Sí, escucho que dice Sasha, bueno, no importa. Bueno, Bueno, los Globos de o Oro sea, le decían Circe. cuando me falta ver ella y me falta ver la de Miss, la señora Oscar, la señora nominación Sí, al Oscar. yo también Meryl ya la Streep, por Post. Post. Ella siempre va a estar nominada. Ella siempre está nominada. No creo que se lo vayan a dar este año. La de el de Jessica Chastain en Molly's Game no tiene nada que hacer. O sea, Yo esa no la he visto. ese sí, ahí sí le reconozco. El otro que está ahí nominado no tiene absolutamente nada que hacer con la caracterización de la McDormand, que aparte trae un palmarés Sí, no, bueno. difícil de derrotar. O sea, efectivamente, incluso la señora Streep se tiene que hacer a un lado en cuanto a capacidades actorales frente a Frances McDormand. O sea, es de las pocas actrices que tiene pues, el triunvirato, ¿no? O sea, tiene premio Oscar, tiene premio Tony, o sea, y tiene premio de televisión. O sea, allí a donde ha ido, ha demostrado ser una actriz de gran peso. Se sube a la escena y es una gran actriz, se mete al cine y es una gran actriz, hace sitcom o televisión y es una gran actriz. Es una actriz todoterreno. Pues. No, ella solo siendo Margaret Thatcher en una película promedio puede lograr ganar un Oscar. Ujú. Pero siendo... Porque está basado en un personaje real, ¿no? O sea, siendo la editora del Washington Post, pues en realidad no hay nada con qué comparar, ¿no? O sea, Sí. o sea, no sabemos quién es esa mujer, ¿no? O sea, en realidad sí. lo único que logramos ver en la película es que nos convence y punto. Sí. Y perdón, pero ella siempre lo va a lograr. O sea, siempre va a ser convincente en ese sentido, ¿no? Y siempre va a tener la oportunidad de caer en la categoría de, bueno,
¿está Meryl Streep este año? Sí. Pues la nominamos. No la he visto, pero la nominamos. Sí, o sea, sí tiene... Ajá, porque Meryl Streep tiene ese curioso tamiz, nos salimos un poquito del tema, pero es el curioso tamiz que tienen otros actores para darle una enorme dignidad a los personajes que interpretan, ¿no? O sea, como para darle un gran empaque y que ya de arranque tú digas, va, por aquí ya no tengo problemas. Es como el director va a la segura, contrata a un peso pesado para que le haga una actuación y ya sabes qué onda, ¿no? Pero caray, o sea, Frances McDormand, Sí. no quiero abusar, le dio dignidad a su personaje en Transformers, o sea, demuestra hasta qué punto es una buena actriz, pues. Ajá. Entonces, No, y aparte pues, la soportas con un gran guión y con un gran elenco. Sí, Una sí, gran sí. dirección. No, pues la actuación es sublime, o sí, sea... sí, y la película está hecha para ella. La Totalmente. película Sí, está no, hecha de hecho, para- el mismo McDonagh reconoce que cuando empezó a escribir el personaje pensaba en ella. Sí, no, por ¿no? supuesto, Y, se y- nota. y fue McDormand la que tardó en convencerse de interpretarlo, ¿no? Ujú. Fue el mismo Joel Cohen el que le dijo, anímate, ¿no? O sea, en realidad la historia es muy buena. Ujú. O sea, imagínate, ya traía el espaldarazo de uno de los Cohen, ¿no? Sí. Entonces, Lo que significa que traía el espaldarazo de los dos. O sea, en realidad, eso o sí, sea, definitivamente. Eso significa que sí. Sí. Yo quiero decir de McDormand aquí, que bueno, reconozco que no he visto tanto cine como ustedes, pero que la mancuerna McDormand me hizo sentir cosas que ninguna otra peli me había hecho sentir y que o sea, siento que rara vez, o sea, quizá ni siquiera había sentido por situaciones en mi vida, ¿no? De pronto es esta combinación de una dirección como tan precisa, con un manejo del tono tan fuerte, con la actuación de McDormand que como que tiene tantas formas de estar enojada y rabiosa de una manera tan profunda y enraizada. Estabas en tensión, pero al mismo tiempo podías estar a favor de que ella hiciera lo que tenía que hacer y por momentos decías, no lo hagas, no caigas en ese hoyo, y por momentos decías, tengo miedo de lo que va a hacer, por momentos decías, ojalá lo haga para que se satisfaga. O sea, son sentimientos que no había tenido yo viendo otra peli, ¿no? Qué mala Y onda. eso Fíjate, eso implica que no ves las películas con verdadero corazón. O sea, a mí me pasa eso con Tommy Wiseau y The Room. ¿Ah, sí? Sí, o sea, viajo con él y Bueno, digo, yo no, veo lo Tommy, que- no hagas eso. Y luego, Tommy, ¿por qué te matas? Oye, qué bueno que mencionas eso. ¿Y cómo vas con tu reto, güey? No te hagas... Con el reto de Room, ha pasado una semana. O sea, ¿de en este plano? momento, O sea, sí, ¿te vas en a este esperar a la momento, última semana? lo que hago es escribo y hago lagartijas. Entonces ya estás trabajando en un guión, güey. Hipotéticamente. Ay, pues, Sí, en la cabeza. hipotéticamente. Ahí Está. In my heart, A mí me gustaría... in my mind. Creo que me pasa algo muy parecido a Vic. Que pasas como de un momento a otro, o que esta película en lo personal causó pues, un gran impacto como en la parte, pues a lo mejor de empatizar con los personajes. Y creo que la actuación de Frances McDormand es, o sea, a mí, vaya, ya lo dijimos, ¿no? Pero es muy creíble y te hace... O sea, creo que es muy difícil representar el dolor tan grande de una madre que se siente culpable de que el último que le dijo a su hija fue una cosa horrible, ojalá que te violen. Yo también espero que te violen. Sentirse culpable, no recibir justicia y que todo esto no tenga que hacer uso de recursos vanos, digamos, estilo maldita lisiada, gritos, ¿no? O sea sí, que claro, ajá. No es- las miradas, la contención del dolor que tiene, de ese dolor que a veces es tan grande que ni siquiera te deja gritar. O sea, creo que, o sea, son de esos actores que son tan buenos que sus movimientos corporales te dicen todo, ¿no? Por ejemplo, cuando recibe la llamada en la que este posible personaje que es el responsable del asesinato de su hija, le informan que no coincide el ADN con las pruebas que tienen. O sea, el caer derrotada, o sea, no tuvo que gritar, no tuvo que hacer muchos aspavientos, simplemente dejarse caer. O ves que su cuerpo también te dice muchas de esas cosas, ¿no? Que sucede con muchos de los actores. O sea, pero creo que eso es, bueno, de manera muy personal me gustó mucho, ¿no? Y a lo mejor aquí entrando como en las apuestas, creo que ella se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz. Creo que sí le va a hacer un poco de pelea Sally Hawkins. Ajá. Porque estuve leyendo, bueno, ya tuve oportunidad de participar en el
podcast de The Shape of Water, pero estaba leyendo que ella tuvo que aprender de manera muy express lengua de señas americana, y que Del Toro seleccionó a Hawkins porque para él ella hablaba con los ojos, ¿no? O su cuerpo hablaba mal, ¿no? Y en este caso, pues al ser una persona muda, pues su cuerpo también tuvo que hablar más con ella. Pero bueno, estoy saliendo un poco del tema, solo estoy mencionando un poco mis apuestas. Ok, vamos anotando. Pero ¿Pero tu apuesta de qué? Pero yo digo que vamos a tener que un programa, ¿no? Que Sí, nos, sí, donde sí, están ya que nuestra quiniela para los Óscares. Pero bueno, solo era como para mencionar que pues sí, esta película transmite pues muchas cosas, ¿no? Incluso yo en lo personal, sí, en el primer instante dije, bueno, pero ¿por qué no una resolución, no? Pero pues creo que son el tipo de películas que a veces también más allá de, bueno, ya se dijo, ¿no? De querer resolver el caso, pues también a lo mejor no es su intención principal, pero pues puede dejarte a la imaginación que el caso se resuelva como tú lo creas mejor conveniente. En una fanfiction vamos a hacer pronto. Puede Ujú. ser. Pero entonces, o sea, me queda la impresión de que ustedes no están tan acostumbrados al cine que te hace este tipo de cosas, porque es un cine más o menos frecuente, ¿eh? O sea, por ejemplo, si están acostumbrados, una vez más regreso a los Coen, si están acostumbrados Sí. a ese tipo de historias, Claro. ellos suelen hacértelo con gran frecuencia. Es Sí, como sí, el de, lo que importa es lo que te voy a contar. Esto es un fragmento de una vida que es mucho más larga y es mucho más complicada. Y tiene nada muchas más complaciente, güey. Ajá, y no tengo por qué darte gusto, ¿no? Y están los extremos de la gente que llevó a eso, a las últimas consecuencias, y fue odiada y al mismo tiempo amada por una generación, cosas como 500 Days of Summer de Mark Webb, que es más o menos la misma idea, pues, o sea, y tiene ese mismo, se le podría colocar en la misma situación en la que Beto menciona que le pasa a Tres Anuncios, que es tu película arranca y termina más o menos en el mismo lugar, situacionalmente hablando. O sea, es como de, han pasado todas estas cosas para que no pase nada, ¿no? Para que los personajes continúen en el mismo lugar sin obtener lo que pedían al principio de la película, ¿no? Es algo que es relativamente frecuente en el cine. Sí, no, yo me refería más bien a lo que me hace sentir ver la actuación de McDormand en esa situación en particular. Porque claro, o sea, por ejemplo, la puedo equiparar, por ejemplo, el duelo de las presencias de los actores con, por ejemplo, el personaje de Javier Bardem en Sin lugar para los débiles, cuando llega a la tienda y se le planta enfrente al señor que atiende la tienda, y hay una tensión, pero que es muy particular de esa escena y de ese personaje, y que, o sea, yo la aprecio porque está muy rica en matices y en subtextos, pero es como que muy única, ¿no? Y como que a eso me refiero yo. Que... Igual como Frances McDormand, y en este caso su personaje, que tiene paralelismos con el personaje que igual, Sin lugar para los débiles, tiene el personaje de Tommy Lee Jones, el sheriff sí. de ¿Qué pasa? no, ¿qué pasó aquí? No, o sea, no pude hacer nada. Mi participación en esta historia es completamente... Es el testigo. Ajá, sí, Sí, o no. sea, Nada más, vi o la sea. historia pasar, pues, o sea, pero por mucho que me esforcé dentro de la historia para ver si la podía cambiar en algún sentido o en otro, No si puede. le podía, no puedo, pues. Ese personaje o sea, no puede cambiar nada. Ajá. Solamente está atestiguando lo que está ocurriendo. Y ya. No es que me desagrade, o sí podría ser que no esté tan acostumbrado a lo mejor a este tipo de cine, pero o sea, creo que también me agrada o me es interesante ver este perfil en el que no se resuelve todo en una película y en el que los personajes no son o buenos o malos, Ujú, ¿no? sí. Sino que tienen unos matices muy marcados y pues que bueno, he sido muy repetitivo con esta parte, pero que te permite empatizar y que estar cambiando constantemente de lado, ¿no? Ujú. Decir, no, estoy con Francis y de repente decir, no, bueno, justo lo que decía Víctor, no lo hagas. Estás No con el personaje de Sam Rockwell y de repente Ajá, estás completamente en contra de él y de repente estás completamente en favor de o sea, él. primero, ¿no? Sí. cuando lanza por la ventana al publicista, dice, no, pues ojalá que ahorita vengan y alguien le dé una madriza. Ajá. Y de repente dices, ay, bueno,
No, es que sí Capaz. llega alguien que le da una madriza, Sí. que es el nuevo sheriff. Ajá, o sea, Bueno, sí. esas escenas están hiladas de manera maravillosa porque es primero una escena extraordinariamente violenta a nivel físico y luego una escena extraordinariamente violenta a nivel emocional. Sí, totalmente. O sea, esta escena, te digo que para mí fue descorazonadora cuando le piden su placa, que se le empieza a buscar y no la encuentra, y todo el resto de los policías empiezan como a mirar a un lado y a otro, viendo cómo efectivamente este nuevo agente, este nuevo jefe de la policía, ritualmente monta enfrente de todo el mundo a Sam Rockwell, lo humilla para Sí. marcar que es el nuevo jefe, y esa escena es como incómoda, pues, o sea, es esa escena que si alguna vez, no sé cuántos de ustedes les haya pasado en oportunidad, si alguna vez ustedes han visto cómo es despedida a una persona, cómo corren a alguien de una chamba, es muy duro verlo, Sí. sobre todo si al resto de la gente le toca estar ahí de testigo, como que no sabes dónde meterte, no sabes qué decirle a la persona a la que están corriendo, ¿no? Y en este caso es así, es una escena muy, muy violenta, muy bien conseguida, se ve que ahí hay una experiencia muy, muy particular. Sí, como distintos tipos de humillación Ajá, hilados. ¿no? Sí, incluso o sea, es tan rápido el cambio. Bueno, a mí me encantó el momento en el que le dice, ¿tú qué me ves? Y saca la placa así, de, pues yo soy tu nuevo jefe. Que, Y o sea, ahorita que voy. uno aparentemente cree que es una persona que pasó por ahí, que aparte es una persona de color, y que se ha hecho referencia que Sam Rockwell no quiere, o ha torturado previamente personas de color. Entonces ahorita se le va a ir encima él también, ¿no? ajá, Y de repente lo deja pasar. Afroamericanos, dice. Ajá, sí. Afroamericano. La manera correcta de decirlo es torturo afroamericano. Americano, sí, ya no puedo decir que torturo negros. Sí. Y justo en ese momento dices, también se le va a ir encima a él. Finalmente se mete a la comisaría, pero te das cuenta que, hijos, ahorita esto se va a poner feo porque es un nuevo jefe. Ajá. ¿No? Entonces, o sea, creo que justo toda esa secuencia me parece muy... O sea, pese a que es muy violenta, me parece una secuencia muy, muy bonita y de mucho choque. Es una secuencia brillante, sí, 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 sí. sí, como muchas otras que tiene la película. Pues si quieren, pasemos para cerrar el episodio, Ajá. hablar un poquito más de Martin McDonagh, que Marco nos tenía preparados algunas cosas porque, como mencionó al principio, Ujú. es un creador que tiene experiencia no solo en el cine, sino también en el teatro. Martin McDonagh es un escritor irlandés. Es muy famoso. Para aquellas personas que les guste más el teatro, McDonagh es popular precisamente por eso, porque es uno de los autores modernos más premiados y más multicitados. De hecho, en este momento tiene como un récord por ahí, que es el autor no norteamericano más representado en los escenarios de Estados Unidos, incluso superando a Shakespeare, que es como un clásico. Muy fuerte, ajá. McDonagh es muy incómodo en cuanto a sus declaraciones. El tipo, por ejemplo, empezó a hacer teatro uniéndose a una corriente que es llamada el moderno teatro de la crueldad. El moderno teatro de la crueldad nació con Antonin Artaud, uno de los teóricos del teatro de principios del siglo XX. Y la vertiente que sigue McDonagh en sus obras de teatro es crear escenas extraordinariamente violentas, gráficamente violentas. En sus obras de teatro se tortura y se asesina gente frente a la cámara de manera visualmente muy gráfica. La intención es choquear al espectador. McDonagh es al mismo tiempo reverenciado y muy criticado precisamente por estas visiones. La pieza más famosa de él, la pieza que más se cita, es algo que se llama The Pillowman, el hombre almohada. Pero tiene muchas otras, tiene varias trilogías, así, La reina de belleza de Evelings, de algo así se llama su obra de teatro, que forma parte de una trilogía. Él escribe como por triadas sus obras de teatro temáticas. Y su pretensión es crear precisamente este shock en el espectador. Es muy, muy puesto en escena. Sus dramas y sus comedias negras son muy representadas en los escenarios y reciben premios generalmente. Entonces, McDonagh ya tiene una amplia trayectoria previa escribiendo teatro y creando teatro muy potente. Entonces, cuando brincó al cine precisamente... lo hizo de la mano de afirmar que una de sus grandes influencias era precisamente los hermanos Coen y Quentin Tarantino. Era como del cine que más le interesaba. Como creador de teatro, ya se podrán imaginar, una de sus declaraciones más famosas es que a él
personas como, o bueno, escritores como Chekhov o Shakespeare le parecen aburridos, y que opina lo mismo de más o menos todo el teatro moderno, con excepción de 2 o 3 cositas por ahí que le llaman la atención, como Harold Pinter. ¿Tú qué pensarías que tiene McDonagh cineasta como dramaturgo? Es decir, ¿qué puedes identificar que influye en él para hacer su cine de su formación como dramaturgo, de su experiencia como dramaturgo? Una cosa que es muy, muy llamativa es sus personajes enfrentados a la violencia. Sus 3 películas, de hecho sus 4 obras en este momento, tanto su cortometraje como sus 3 películas, yacen bajo anécdotas de una enorme violencia descrita gráficamente, a veces ni siquiera de manera visual, sino descrita, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de esta película de 3 anuncios, de 3 Billboards, se habla gráficamente de que la hija de Frances McDormand fue asesinada, violada mientras era asesinada, y bueno, por ahí está la presunción de que le prenden fuego mientras está todavía viva. Y bueno, digo, es lo que está contando el presunto asesino, que a la mera hora no lo es, por lo cual siempre nos quedará la duda de si lo que está contando es real o no. Pero esa descripción enormemente gráfica de en el momento en el que fulana se estaba quemando, me dieron ganas de violarla otra vez, es extraordinariamente cruda. Eso es el teatro de Martin McDonagh. Allí está. Esa es la manera en la que él habla. Esa es la manera en la que crea teatro. Eso es lo que él quiere provocar en el espectador. Imágenes muy chocantes en tu cabeza para precisamente enviarte un mensaje. Es por lo que lo reverencian, y también es la razón por la que lo critican. La mayor parte de los críticos formales de teatro que se ponen en contra de él dicen que es porque lo que te llevas de sus historias es precisamente lo gráfico, no el mensaje. O sea, que está tratando él de contarte algo, pero que tú con lo que te vas es con ¡ay, le cortaron los dedos al niño! Le aplastaron una mano con un martillo. Y eso te impide ver el verdadero texto de la obra, que McDonagh debe de bajarle un poquito a la intensidad. ¿Pero eso como dramaturgo o como guionista? Como dramaturgo, como cine creo que nunca se lo han criticado. Creo que en esta, que en 3 Billboards, pues finalmente está logrando demostrar un gran oficio como guionista para sus películas, ¿no? Creo que está haciendo una gran transición, ¿eh? O sea, el tipo hace una gran transición del teatro al cine, que no es algo trivial. O sea, muchos teatreros han hecho el brinco y no les ha quedado. Yo creo que eso es digno de una buena dirección. O sea, yo insisto, o sea, o sea, ¿por qué no lo nominaron a dirección así? ¿No? O sea, yo casi estoy segurísimo, o sea, esta película va a ganar mejor película, va a ganar mejor actriz, va a ganar mejor actor de reparto, va a ganar mejor guión. No sé si mejor música, por ahí está nominada ahí, pero no, bueno, la música tiene sus buenos momentos, pero yo creo que no se despega de las demás. Es Burwell, ¿no? Es el músico de los Coen. Exacto. Esa es la otra razón por la que la película de repente se empata un poquito temáticamente con los Coen por la música. Pero fíjense, o sea, yo la veo muy sólida en 4 premios, ¿no? ¿Y cómo es posible que pueda ganar esos 4 premios y no pueda ni siquiera tener una nominación a mejor director, ¿no? O sea, no sé. Vamos a ver. Bueno. Te digo que yo creo que es porque la academia tiene por ahí sus problemitas con nominar ese tipo de cosas. Como las cosas más obscuronas, pero ¿no? está nominada a mejor película, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, pero ya lo hemos mencionado, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando en cuenta que ahora la academia decidió que cada año va a nominar 9 películas para mejor película. Sí, la verdad es que es excesivo. Para mí es excesivo porque eso le quita dignidad a la nominación a mejor película. O sea, vas entre un montón. Y antes, por ejemplo, ya tener una nominación a mejor película era como dignificante. Ahora, como son 9, pues en realidad es como baratón, ¿no? Sí, yo creo que eso no va a durar mucho. Yo espero que no. Yo espero que ya pronto van a volver al formato de otras 4. De 4 nominadas, 5 a tope si el año fue bueno. Porque mira, o sea, ¿quiénes serían de las 9 actuales? ¿Quiénes serían las 4 que podrían Me queda la impresión de que Shape of Water tiene que estar nominada como mejor película. Three Billboards, obviamente. Dunkerque como mejor película. Dunkerque.
No, Dunkerque no la ¿No la nominaría habrían como... Yo nominado? no la nominaría como mejor película. Hay sabe. discusión No, pero ahí, yo creo ¿no? que- Hay gente que la incluiría por ahí. Yo más bien pienso en si estaría incluido o no. O sea, no tan si de En manera esas cuatro, personal lo ¿no? pondría. En esas Ah, cuatro. ok. Sí, o sea, no me parece, entre otras muchas cosas, porque si no, entonces tendrían que entrar nominadas cosas que, o sea, por ejemplo, manejado a eso significa que el próximo año está obligada a estar nominada como mejor película, sin importar cómo quede, pues, de ese sentido, Avengers Infinity War. O sea, es lo que más puede conseguir el cine como industria. O sea, eso es la gran cereza. Eso en todo caso Ya, debería marcarse, claro. ¿no? Es la gran cereza de cómo Yo- puedes producir cine. Yo creo que la que sigue siendo un gran misterio es El hilo invisible. O sea, esa podría salir ahí como un caballo negro. Que la verdad no sé. Pues Porque es P.T. Anderson Ajá. y Daniel Day-Lewis. Joey Lewis, ajá, Sí. hay que ver qué tal está eso. Esta sí. es, por ejemplo, The Post y Steven Spielberg, Sí, que pero siempre no, es así como, no. uy, Digo, esa Spielberg. porque obviamente tiene un corte como para Sí. lograr eso, Ujú, ¿verdad? sí, Pero sí, sí. No creo que tenga la calidad suficiente. Y porque es una película anti-establishment, entendida como anti-establishment actual. Anti-Trump. Es una película que patea al sistema, o sea, no puede patear a Trump y entonces lo que hace es patear a Nixon, que es lo más cercano a Trump que tiene la pero historia es lo más norteamericana. raro, ¿no? Porque la academia se decide irse por algo como Shape of Water para Ajá. hacer ese reclamo precisamente y no con algo tan gráfico como lo es The Post, Pues ¿no? es que- Ajá. Pero bueno, Pero ahí Vamos. escuchaba por ahí, no sé qué tan cierto sea que, bueno, además de que hay un buen trabajo detrás Del Toro, que estas nominaciones a lo mejor podrían ser una especie de contraparte a toda esta política migratoria de Donald Trump, y el hecho de nominar a un mexicano Pues, pues podría ser como una especie de reclamo. sí, porque la alternativa es Spielberg, hombre blanco, heterosexual, Pero es que- poderoso, etcétera. totalmente de acuerdo, pero The Post Sí, por eso. yo siento que es fake news. Es Ajá, ahí, sí, o sí, sea, sí, es sí, totalmente sí, eso, me o parece, sea, sí. pero bueno, o sea, no. O sea, si tú tienes estas dos películas que podrían hacer ese reclamo, y tienes a un Prefieres lado The el Post. hombre Tal vez, poderoso, exacto. ¿verdad? Pues ahí Y están, ya mira. el otro, el mexicano, pues, ahí están, mira. Three Billboards, Shape of Water, The Post y El hilo invisible. sí. Siento Bueno, yo que serían las 4 que se despegarían de las otras que están de puro relleno. O sea, la verdad no. Pues que te digo, que le quitaron como dignidad a la nominación de mejor película de hace como, ¿qué? 6 años que empezaron las nominaciones de 7 películas y luego 9 películas y de repente es como, hay demasiadas nominadas a mejor película y te preguntas, bueno, tenemos un amigo común, Beto y yo, que es Edson Pagola, Legordas, que decía eso precisamente, ¿cómo puedes nominar a una película y un director y dejar fuera al director, ¿no? O sea, pues entonces la película se hace sola o qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué algo Vamos a ver. que es la mejor película no tiene a Se dirige sola, su sí. director Claro. nominado, ¿no? O sea, ¿qué pues, sentido? Entonces, ¿cómo se hacen las películas? ¿Por qué es importante el director, sí, no? nadie sabe. Lo discutíamos con Beto, que decía esto de, y bueno, ¿y entonces por qué existe la nominación? Pues porque si no existe la nominación de mejor productor. Y mejor película es la manera de premiar a un equipo de producción, es lo que yo entendería. Claro. Por ahí está en todo caso la discusión. Muy bien, pues se ve que vamos a tener tema de conversación para el episodio de los Oscars. Para el episodio de la Entonces, quiniela, regresando a McDonald's. 3 anuncios, Ujú. ¿algún comentario final? vean las otras películas de McDonagh. Sobre todo les recomiendo 7 psicópatas y un perro. Una gran actuación Está del perro. bien chido. Bueno, Ajá. en Brujas también está bonita. Ujú. O sea, En Brujas. En Brujas siento que es una película bonita. O sea, no es una gran película, pero ¿Sabes qué es lo que tiene en Brujas? Es una película con pocos personajes. A mí me gusta 7 psicópatas porque tiene muchísimos personajes y los mueve hacia un lado y hacia otro, convergiendo de manera muy, muy curiosa. Yo no conocía la anécdota, precisamente hoy checando los datos para ello, yo no conocía la anécdota de que originalmente el personaje que hace Woody Harrelson en la película lo iba a hacer Mickey Rourke. Y que Ok. Mickey Rourke se fue del rodaje diciendo que McDonagh era un pendejo. De 7 psicópatas. De 7 psicópatas. Ah. Y que McDonagh muy dignamente dijo que Mickey Rourke era un gran actor, pero que era temperamental. Y que Woody Harrelson tenía lo que él necesitaba, que es esto que dice, que mencionábamos hace rato con su personaje. Woody Harrelson es un tipo que lo mismo hace personajes cómicos que villanos. Y que cuando lo ves de villano,
inmediatamente te convence y dices, ¡ay, qué villano tan rudo! Como y que es su perfil, ¿no? Ajá, y que puede transitar rápidamente, con gran elegancia, hacia un personaje más empático, más ligero y que le caiga bien a la gente. Y que eso era lo que él buscaba para el personaje, a diferencia de lo que terminó, o de lo que hubiera terminado ofreciendo Mickey Rourke. Entonces, y bueno, ahora parece ser que el trabajo de Harrelson le gusta tanto a McDonagh que no dudaría yo que en el futuro, si tiene otras producciones, McDonagh vuelva a llamar a Woody Harrelson para trabajar con él. Que protagonice. Ujú. Tal vez incluso que protagonice y finalmente tengamos esa película que desde mi perspectiva el mundo le debe a Woody Harrelson. Sí. Bueno, pero ahí está Natural Born Killers, ¿no? Pero es demasiado temprana en su filmografía, ¿no? Sí, y a partir de como ahí que fue el Harrelson detonante. como que ha estado siempre en un supporting, ¿no? Siempre como ahí detrás, Sí, pero no, o sea, después de Larry Flynn creo que no ha tenido una película que le haga justicia como actor, una buena historia para él. ¿No? Claro. Sí, creo que tal vez McDonagh le pueda dar esa película Pues sí. como protagonista a él. Sí, porque lo otro que tiene, digamos, grande, porque creo que también sería recordado, es esta serie True Detective. No, lo otro que tú crees que tiene grande es su personaje de Anger Management. de Locos de Ira. No, su personaje del sinsajo, bueno, del maestro del sinsajo en O sea, lo que te estoy diciendo, en los Marco, Juegos del es que Hambre. la otra cosa que tú crees que tiene grande, luego te la cuento. Ah, bueno, vámonos ya. Entonces, ¿terminamos? Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nada más, antes de irnos, Ajá. Margot, ¿nos recuerdas la película que Gracias por habernos habías dicho? escuchado. The Station Agent de ok. Peter Dinklage, la película que se me había olvidado es Ok. una película que se llama The Station Agent. Le pusieron en español Vías Cruzadas, no Vidas Cruzadas. Ya. Vías Cruzadas. Vías cruzadas de la de Britney Spears, ¿no? No No sí, sé. esa mera. Es una película de Tom McCarthy del 2003. Es otra cosa que pueden buscar de súper. Peter Dinklage, si es que se les había ido. Súper. Bueno. Entonces, recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter como @toma3podcast, correo toma3podcast@gmail o a los personales. ¿Correo? No, a los A los Twitters personales, Ok. @pollocinéfilo. @lunático9777. @chevesro. y @Víctor Helio. Nos despedimos agradeciéndoles mucho por habernos escuchado y nos escuchamos la siguiente semana. 3 anuncios afuera de Ebbing, Missouri. Goodbye, goodbye, goodbye. Don't cry, Tootie, don't cry. Ah! Goodbye, Tootie, goodbye.